Bien, seguimos haciendo estos vídeos de canciones para funerales o para honrar a nuestros muertos y vamos a dar ya con una de las canciones que es más típicas o tradicionales que tocamos aquí en Asturias y es la marcha de Antón el Neyu. Yo conozco una historia, no sé decirte si realmente es la verdad tradicional de esta canción, pero yo sé cómo es la versión que me llegó a mí, por lo menos a mis oídos, por cercanía a la persona que sé que me la transmitió, que fue Manolo Quirós. Entonces, nada, espero que os guste esta versión, esta tradición asturiana de tocar esta canción que se llama Marcha de Antón el Neño. Y nada, en nada nos ponemos con ello. Bueno, si escucháis ruidos así un poco raros, es que están serruchando unos tubos con una radial aquí debajo de mí. A ver si suena. No, ahora no quiere. Eso. Ese sonido no son los muertos que vienen a vernos, ¿vale? No os preocupéis. Seguimos. Marcha de Antón el Neño. Es una marcha tradicional que tocamos aquí en Asturias en los funerales. De vez en cuando salen algunos funerales un poco de gente cercana al folclore, en el cual si nos juntamos gaiteros y vamos a tocar. Pues fue el caso de hace unos años de Aurelio Argel y de hace pocos días de Javi, un compañero nuestro de Lugones Llanera. Nada, la vida es así, nos trae, nos lleva, nos invita a vivirla y nos invita a despedirse de ella, ¿no? Entonces nosotros como seres humanos emocionales que somos, tratamos un poco de cubrir también esas partes pues como podemos, ¿no? En este caso la música es el elemento que usamos. Bueno, pues para ello nosotros aquí en Asturias tenemos la marcha de Antón el Neño como una de ellas y yo la historia que conozco de ella viene del último disco de Manolo Quirós, de Latidos de la Tierra, en el cual comentaba que él escuchó esta canción en un bar de Teberga, en un día trágico en Asturias, en el que se había producido una tragedia mayúscula porque habían fallecido gente de la mar, gente de la mina y habían coincidido en el tiempo pues un par de fallecimientos de trabajadores, que al fin y al cabo los trabajadores somos la gente de a pie, ¿no? Somos los obreros, somos tú y yo, somos estas personas que al final estamos en los que sostenemos el sistema un poco desde abajo con nuestros hombros, ¿no? No somos las clases obreras, o sea, que no somos las clases altas o pudientes, que igual muchas veces la gente no nos identificamos con ellos, ¿no? Pues el gaitero que estaba en ese bar, al sentir esa sensación de dolor, de tragedia de la mina y del mar, pues le salió de su alma tocar esta canción que fue la que escuchó Manolo Quirós en su día, ¿no? Y se quedó con el nombre de Marcha de Antonio el Neño. Esta historia de Manolo está recogida en el libro de Latidos, perdón, en el disco de Latidos de la Tierra, que lo podéis escuchar en cualquier momento. La canción está en YouTube, así que podéis buscarla y podéis escuchar la versión que toca Manolo. Y en este caso vamos a tocar la versión que yo suelo tocar con la banda de gaitas Camín de Fierro, que es la que tenemos nosotros, que además de poder tocarse en estos momentos así también fúnebres o de despedida de seres queridos, se suele tocar también muchas veces en las procesiones que tenemos cuando hacemos una misa y están los ramos, pues hacemos una procesión, pues una de las piezas que podemos tocar es esta marcha de Antón el Neño, ¿vale? Puede utilizarse como una marcha procesional para acompañar el ramo en ese momento. Pues nada, os dejo con la canción, que la podáis tocar, que la podéis disfrutar y luego a la vuelta de acabarla hablamos un poquitín.
Espero que hayas podido disfrutar tocando o escuchando al menos la marcha de Antonio el Neñu. La verdad que es un tema que yo creo que cumple su cometido para bastante bien. Y en el siguiente vídeo os reservo un bonus especial, un mega hit, una traca final para este tipo de temática que estamos hablando hoy, con gaita especial y para encima del cine. O sea que yo te recomendaría sí o sí ver el siguiente vídeo porque yo creo que te va a encantar.